Dios bendiga a esta bella audiencia que nos sintoniza, mis amados. Vamos aquí a demostrar bíblica, históricamente, que el Estado moderno de Israel, Dios lo apoya sin importar las cosas que sucedan en Israel. Quiero comenzar bíblicamente diciéndole que en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8, así nos dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8 nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Subrayen esa palabra, pacto perpetuo. Significa que es un pacto para siempre, donde no hay condición ni nada, para ser tu Dios y él tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Escuche bien este término, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios llama a un hombre llamado Abraham desde Ur de los Caldeos y lo pone como padre de la nación judía. Hace un pacto sempiterno y un pacto perpetuo, donde Dios también le promete a su descendencia, llámese Jacob y llámese también Isaac, donde le daría esta tierra sin importar las cosas que sucedieran, ya que Dios lo había llamado por pacto perpetuo. Entonces esta tierra de Canaán estaba única y exclusivamente a los hijos de la promesa. Esto fue un pacto de promesa que Dios había hecho con tanto Jacob, Abraham e Isaac, donde vemos que Abraham obtuvo más hijos, pero cuando Ismael, Agar tenía que salir de la tierra, vemos que la promesa de Dios cayó sobre Isaac, y aún Jacob y Esaú eran gemelos, y sin importar que Esaú fuera mayor, la bendición vino sobre Jacob porque era una tierra y una descendencia por pacto. Quiero decir que el estado actual de Israel, si Dios no estuviera con este pueblo, no importando la circunstancia que este pueblo haya tenido en su historia, sería irrelevante mencionar que el Israel moderno hoy en día es un ejemplo económico para el mundo, ya que los mayores economistas del mundo son judíos. También es importante resaltar que si Dios no estuviera con este pueblo, a nivel científico, quiero decirle a la audiencia y también a mi querido estimado Isaer, que los judíos han impactado al mundo a nivel de investigación, donde prácticamente el 5% de su Producto Interno Bruto lo invierten en educación. El 30% de los premios Nobel que se dan en medicina son de carácter judíos, y prácticamente el 25% de los premios Nobel que se dan en el mundo son judíos. Si Dios no estuviera con el Estado moderno de Israel, esto no pudiera suceder, ya que es un país pequeño rodeado de enemigos, donde más adelante le daré estos pequeños acontecimientos y noticiosos. Quiero decirle a ustedes que 90 de cada 100 personas de los más grandes pensadores judíos han resurgido en el siglo XX, dando a entender que en época moderna, los más sabios y los más inteligentes y los científicos más grandes del planeta han salido del Estado moderno de Israel. En las tertulias pasadas que hablamos acerca de Israel, yo invito a mi estimado contrincante o oponente que busque el periódico El Mundo, o sea, googleando por donde él entienda, ya que en el año 1952 David Ben Gurion le ofreció la presidencia del Estado judío a Albert Einstein, cosa que él en ese momento no creyó. Quiero decirle que Israel, el Estado moderno, es el centro cultural del mundo, es el centro religioso, tiene su amada capital, Jerusalén, donde internacionalmente no es reconocida. Cerca de una decena de países, ahora vemos un presidente argentino, Milei, que va a trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y vemos que el presidente de Paraguay también lo ha hecho. Bendiga a Dios a todo gobierno que ha trasladado a la capital, Jerusalén, que es la capital bíblica e histórica de Jerusalén. Israel está ubicado en el centro de la tierra y es la niña de los ojos de Dios, según Zacarías capítulo 2. Nadie la puede tocar. Israel moderno, Israel actual, dice, hemos estudiado que es el reloj profético de Dios. Israel marca las horas finales para el arrebatamiento de la iglesia, y todo acontecimiento en Israel, sea político, religioso o militar, es un mensaje a la iglesia de que tiene que estar alerta y que tiene que estar preparado. Si Dios no está con el Estado moderno de Israel, ¿cómo es reloj profético de Dios? Quiero decirle que en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito
saqueó, invadió y destruyó a Jerusalén, comenzó una gran dispersión dentro del pueblo hebreo. Pero esta dispersión ya estaba profetizada desde Deuteronomio capítulo 28, especialmente en el versículo 64 y 65, que son las consecuencias de su desobediencia. Todo acontecimiento, por más, vamos a decir, sencillo que parezca que pase en Israel, tiene una relevancia bíblica, e incluso aún la fecha del Estado moderno de Israel, lo voy a demostrar por las escrituras, que estaba ya profetizada. Dice en Isaías, voy así a leer este texto, Isaías capítulo 66, versículo 8 y 9, Isaías 66, versículo 8 y 9, Isaías 66. Mire que nos dice esto. Qué lindo es el Señor. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Aquí vemos cómo la nación de Israel está profetizada y como Dios da a entender que esta nación iba a florecer y sería una nueva nación aún a la luz de las escrituras. Ya que tengo 15 minutos, quiero que vayan rapidito al libro de Ezequiel. Voy a leer Ezequiel capítulo 4, versículo 4 y 6. Dice: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Esto es una señal a la casa de Israel. El número de los días que duerma sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años, escuche bien esto, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevará tu maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días. Oiga bien este término, día por año te lo he dado. Dice la Biblia que cuando él se acostó sobre su lado izquierdo hubo 390 días. Sabemos que ya son días por año. Y cuando se acostó por el lado izquierdo hubo 40 días. Si hacemos una sumatoria, vemos que hay aquí 430 años. A estos 430 años vamos a restarle los 70 años, según Jeremías, que ellos estuvieron en cautiverio. Vemos aquí que hay 360 años bíblicos. El año bíblico tiene alrededor de 360 días. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Si nosotros leemos en Levítico capítulo 26, Levítico, quiero ser lo más bíblico posible, Levítico capítulo 26, versículo 18, solamente voy a leer un solo texto. Levítico capítulo 26, versículo 18, nos dice lo siguiente. Dice que, y si aún con estas cosas no me oyeres, y yo volveré a castigaros 7 veces. Después que el pueblo de Israel salió del cautiverio, siguió su rebeldía. Esos 360 años nosotros lo vamos a multiplicar por 7 veces, ya que ellos no obedecieron a Dios. Aquí nos da un total de 2520 años bíblicos. Si esto lo multiplicamos por 360 y luego lo dividimos por 365, llevándolo al calendario gregoriano, nos da una suma de 2483.8. Todos sabemos que el fin del cautiverio de Israel fue en el 536.4, mes de Nisan, sea marzo o abril. Si usted resta 2483.8 menos 536.4, tenga una fecha, 1947.4 después de Cristo. Si a esto lo ajustamos el tiempo y le quitamos el año 0 que no existió, y también podemos ver algunos años bisiestos, aquí tenemos una fecha, 14 de mayo de 1948, que fue la fecha del Estado moderno de Israel. Aún esa fecha estaba profetizada bíblicamente en las escrituras. Dice la Biblia que Israel vuelve a su tierra. Y voy a leer Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Voy a leer solamente 2 textos por asunto de tiempo, mis amados. Isaías capítulo 43. Isaías 43 nos dice, Isaías 43 del 3 al 6, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvadora. A Egipto he dado por tu rescate, Etiopía ya se va por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste y yo te amé, y daré pues hombres por ti. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Se está profetizando aquí que Dios traerá a los judíos dispersos para que vivan en la casa de Israel. Voy a leer el último texto que está en Sofonías. Tengo mucho más, pero por asunto de tiempo solo voy a leer estos textos, mis amados. Voy a leer Sofonías capítulo
3, versículos 20, miren qué dice acerca del regreso de los hebreos. Todo lo que pasa en Israel estaba profetizado ya en las escrituras. Sofonías 3:20 nos dice lo siguiente, dice que en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos. Dios hace a prosperar a Israel. Si usted se va a Ezequiel 36, del 28 al 30, vemos la promesa de la tierra y la prosperidad de Israel. Si se va a Isaías 35:1, vemos que Dios hace florecer a Israel en un desierto. Es exportador en un desierto de cítricos, de hortalizas, un ejemplo para el mundo, estando en un desierto. Vemos que las ruinas de Israel son reedificadas. Ezequiel 36 e Isaías 54. La vaca bermeja ya apareció, antes no existía, según número 19. Satanás ha tratado de destruir al pueblo de Israel a través... No, sigue que todavía su tiempo. Pero son 20 minutos lo de él. No, pero él va por 10 minutos exacto. Okay, Tú lo interrumpes. No me pueden interrumpir. No, siga. Disculpe. Eso Siga. se te va a recompensar. Disculpe. Siga. Satanás, por la historia, ha tratado de destruir al pueblo hebreo, y es lástima que muchos cristianos han entrado en esta apostasía. Quiero decirle que se han levantado imperios a través del imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio asirio. En época moderna vemos que en siglo pasado la Alemania nazi junto con Adolfo Hitler mató a más de 6 millones de judíos. Se han levantado británicos, se han levantado otomanos, se ha levantado el imperio romano a través de las cruzadas, y nadie ha podido con Israel. En tertulia pasada, nuestro compañero oponente querido decía que el tío Sam protegía a Israel. Ahora mi pregunta es a la audiencia, a todo el que me escucha: en la época de Babilonia, medo-persa, griego, romano, asirio, en las cruzadas, en los británicos, en los otomanos, ¿existía el tío Sam? No existía, pero Dios sí, para defender a este pueblo. Ahora quiero que el enemigo está tratando de mentar una doctrina de reemplazo a la iglesia, la cual es antibíblica, antihistórica, y muchos ministros lamentablemente la han abrazado. Esta doctrina dice que es aquella que dice que Dios ha terminado con su pueblo judío y lo ha reemplazado totalmente por la iglesia, y vemos que bíblicamente no es así. Si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 11, quiero ser lo más bíblico e histórico posible. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Israel, señores, es un misterio que muchos no entienden. Muchos no entienden soberanía, pero sí el apóstol Pablo sabía. Es un misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego de todo esto, Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Pero también Romanos capítulo 10 versículo 12 nos dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para todos los que le invocan. Para todos los que le invocan, 3 minutos. Para todos los que le invocan, para Dios no hay acepción de persona. Eso es para los que le invocan. Pero todos sabemos que Israel y la iglesia no es lo mismo. Voy a dar algunas diferencias acerca de Israel y la iglesia. Israel es un pueblo terrenal, pero la iglesia es un pueblo espiritual. Según Génesis 12:7, Israel es terrenal, pero según Efesios 1:3, Israel es espiritual, y Filipenses 3:20. Israel es un pueblo donde Dios le dio promesas, aleluya, terrenales, según Génesis 28, pero a la iglesia se le da promesas espirituales. Israel es apartado para el mundo, según Levítico 20:24 y Deuteronomio 14:2. Israel está llamado a ir por todo el mundo. El sacerdocio de Israel es limitado, pero el sacerdocio de la iglesia es en Cristo y es eterno. La ley fue dada a Israel, la gracia fue dada a la iglesia. El judaísmo es una religión, pero la fe cristiana es una regeneración. Entonces vemos aquí diferencias de Israel y la iglesia. Entonces Romanos 11, versículo del 1 al 4 también nos dice lo siguiente, ya que en el nuevo, mi oponente dice que solamente tiene que ver con el antiguo pacto, pero vemos aquí que dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel, porque también yo soy israelita de la tribu de Abraham y de la tribu de Benjamín. Quiero decirle que Israel, Dios manda a Israel a hacerle guerra, y no sé cómo mi oponente podrá refutarme esto, ya que en número 21 del 1 al 3, en número 31 del 1 al 8 y en Éxodo 21, Dios manda a Israel que le haga guerra a sus enemigos. ¿Cuántos reyes conquistó Josué? 31 reyes. ¿Cuántos reyes conquistó Moisés?
Moisés, también conquistó reyes. El mismo Abraham defendió a Lot para la guerra. O sea que Israel, aún bíblicamente, David defendió a sus enemigos en base a guerra. En el libro de Estel vemos que Israel tiene una absoluta defensa contra sus enemigos, y esto mi oponente no podrá refutarlo. Quiero decirle que Israel hace frontera al norte con el Líbano y Siria, donde son sus enemigos, especialmente en el Líbano, Hezbollah. Vemos que a la franja de Gaza al sur está Egipto y Jordania, donde sobre todo el grupo islámico y terrorista Hamas y la yihad islámica atacan a Israel. Vemos que la parte este está en los altos de Golán, que es una tierra disputada por Siria e Israel, igual que Cisjordania y Jordania, donde Cisjordania se conoce como Palestina. El pueblo de Israel ha sido el pueblo que en 75 años ha tenido más guerra por su independencia en el 48, guerra por el canal de Suez en el 52, la guerra de los 6 días, la guerra del 73 entre Egipto y Siria, vemos que la guerra del 82 contra el Líbano y guerra contra Hezbollah en el 2006. Es algo que nosotros debemos de orar por la paz de Israel, ya que son fuertemente atacados. Ya para terminar, quiero decirle que Israel es una nación que a diario sufre ataques terroristas, por lo cual tienen el derecho a defenderse bíblica e históricamente. Me da pena que mi oponente verdaderamente no haya asimilado lo que es el Israel moderno y el Israel antiguo. Él dice que él apoya al Israel antiguo, pero él parece que se le olvida que ese mismo Israel antiguo es el mismo Estado moderno de Israel, ya que la palabra sempiterno, mi estimado, significa eterno, sin fin, ya que la palabra perpetuo significa para siempre. El pacto que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, no se lo dio desde Génesis hasta Malaquías, se lo dio por todas las generaciones, y le voy a demostrar por qué. Dice él que si Dios no está con Israel, no puede prosperar en un desierto. O sea, él dice que que Israel no está llamado a que dé economistas, a que dé grandes científicos, a que dé grandes líderes. Pero si Dios no prospera a este pueblo que está ubicado en un desierto, si Dios no prospera a este pueblo para que sea un referente de exportar hortalizas cítricos y exportar flores, si Dios no apoyara a este pueblo para que sea ejemplo al mundo, cómo Dios puede hacer que en un desierto una nación diminuta sea un ejemplo para una región en todo Oriente Medio, donde está rodeado por más de 2.000 millones de musulmanes, que en su gran mayoría lo que lo odian es a muerte. Si Dios no está con ellos y ellos no sobresalen, entonces ¿cómo podemos ver desde este punto? Yo pongo este punto de que Dios está con Israel en todas las áreas, para que la audiencia y nosotros sepamos que Dios en todo lo que hace Israel, la Biblia está ahí, ya que su pacto lo adhiere, los une en todos los quehaceres de los judíos. Dice que Israel está rodeado de enemigos y aún así es ejemplo al mundo. Vuelvo y reitero, más de 2.000 millones de musulmanes rodeados por enemigos. Quiero decirle a ustedes que solamente el grupo islámico Hezbollah, partido de Alá, como significa, está financiado por Irán. Y solamente Hezbollah tiene 150.000 misiles, dichos por su propio líder, apuntando hacia Israel, donde el Mossad judío ha dicho que son alrededor de más de 100.000 misiles. Y todo esto Israel a diario sufre amenaza. Si Dios no estuviera con este pueblo, imagínense 150.000 misiles para una región de 22.000 kilómetros cuadrados. ¿Estuviera Israel? Entonces creo que es como falta de sustento y de solidez decir que Israel no está ni a nivel científico ni económico. Muestro estas áreas para que se vea que en todas las áreas que Israel hace, Dios lo hace prosperar por un pacto que de antemano ya se lo había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Dice que el cristianismo no llegó por Israel. Ahora ya me voy a hacer una pregunta. ¿Jesús de qué nacionalidad era? ¿Los apóstoles qué nacionalidad eran? Y otra cosa que él parece que no ha asimilado, que por la transgresión de Israel, la iglesia es salva. Somos las ramas injertadas, pero las ramas verdaderas es el pueblo de Israel. Otro punto que mi oponente dice: para que las promesas de Dios se cumplan en Israel, no importa el gobierno, ni su estatus político, ni religiosa, es el pacto sempiterno. O sea, él estaba hablando que Israel es un gobierno democrático, que tiene su sistema judicial, tiene una ANC, un parlamento, y esto está bien. Y él dice que eso no tiene nada que ver con el pacto, pero yo quiero decirle, y la promesa que Dios dio, la promesa que Dios le dio a ellos, está todo anclado en las escrituras, aún políticamente
militar, religiosa y culturalmente. El endurecimiento en parte de Israel estaba prescrito, mi estimado, en la Biblia, ya que por eso ha venido la salvación a los gentiles. Puede usted estudiar Romanos 9 del 5 al 6, Romanos 11 del 1 al 4 y Romanos 11 del 11 al 12. Mi querido oponente se contradice, ya que hoy en día dice él que hay países en el mundo que no son en totalidad cristianos, pero sí Dios está con ellos. Pero con los judíos, ya que practican el judaísmo y han negado a Jesús, no está. Ahora me pregunto yo, Dios está con Corea del Norte porque él incluyó a todos los países, ya que es un país acérrimo, una dictadura sanguinaria, es el país número 1 donde se persigue a los cristianos. Y mi oponente, cuando dice que Dios está en todo mundo, incluye a Corea del Norte por encima de Israel. Esto es un escándalo mayúsculo a la Biblia y a la historia. Dice él que los LGBT no lo apoya en parte. Dice que el Estado de Israel apoya a los LGBT, y yo le quiero decir a él que en el Estado democrático de Israel, mi estimado, en el Estado democrático de Israel, Israel permite propagandas LGTB, ya que es una democracia. Así como Dios a usted y a cualquiera por el libre albedrío tiene derecho de pecar, Dios se lo permite. Ahora, desde el Estado de Israel y desde las ramas ultra ortodoxa y ortodoxa no se apoya tales fines. Quiero decirle que los LGTB han hecho marcha en Jerusalén y han provocado, ¿sabe qué? Huelgas, han provocado revueltas e insurrecciones por parte del ala ortodoxa en Israel, para que lo tenga pendiente ese dato. Dice, Dios está con Israel por pacto perpetuo, es sempiterno el pacto, y se lo voy a leer bíblicamente. Si usted y la audiencia puede ir al Salmo 105, versículo 8 y 11. Salmo 105, voy a demostrarle a mi oponente que esto no es por de Génesis hasta Malaquía, esto es por todas las generaciones. Salmo 105, versículo 8 y 11 nos dice de la siguiente manera. Oigan bien, que esto es irrefutable y nadie puede refutar a la Biblia. Dice, se acordó para siempre de su pacto. Oigan bien, se acordó Dios de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó. Aquí habla de pacto, habla de que Dios mandó, habla de que Dios concertó con Abraham de juramento a Isaac, lo establece a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno. Pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré a la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. O sea que Dios no está con un Israel antiguo, Dios está con un Israel antiguo, moderno, posmoderno y más allá, porque Dios lo estableció así en su palabra. Dice que Israel atropella a los contrarios, pero en ningún momento me habló de las amenazas que jamás lanza a diario a través de terroristas contra la nación pacífica de Israel. Dice que Israel atropella a los contrarios y no dio ejemplo. Eso es un argumento sin fundamento, eso es un muñeco de paja. Yo acusar a alguien sin pruebas verídicas y no aportar pruebas ante un magistrado, ante una audiencia tan especial como la de Siempre Fuerte. Y estoy esperando que me diga los argumentos que Israel atropella para así refutárselo uno a uno. Por eso no le daré ejemplo, mis amados. Dice que Israel no debe de matar, ni se venga. Hay una ley de respeto, de legalidad. Ok, él dice que Israel no mata ni se venga. Hay una ley de respeto, de legalidad. Quiero decirle, mi estimado Israel, que hay una ley bíblica e histórica y hay una ley e incluso terrenal donde los soldados de cualquier nación soberana tienen la capacidad bélica, militar, política y de cualquier área que estemos hablando para defender a una nación. Si la nación dominicana es agredida no solamente por nuestro país vecino, sino por cualquier otra nación, y hay soldados cristianos, aún los soldados cristianos, por el juramento hecho a Dios y a la patria, están en la obligación de defender su tierra, tal y como lo hacen las fuerzas de defensas de Israel. Si Dios no está con Israel, ¿cómo puede Dios prosperar a un desierto? Bueno, ya lo hablamos esto. Dice que, otro punto, dice Israel ha fracasado. 3 minutos. Y todo el mundo busca a Israel y por su transgresión, parece que él no ha entendido que nosotros por el fracaso de Israel es que ha llegado la salvación al mundo. Creo que mi oponente verdaderamente no me ha mostrado fundamentos sólidos para deslegitimar al Estado moderno de Israel, ya que le estoy dando Biblia,
le estoy dando historia y si quiere podemos entrar hasta la parte diplomática donde el sesgo político y el antisemitismo reina. No voy a seguir refutando porque ya creo que es suficiente según la tesis que él ha mostrado. Creo que aquí el debate era acerca del Estado moderno de Israel, no desde una óptica cristiana, sino que íbamos a debatir si Dios está con el Estado de Israel, ya que sabemos que el Estado moderno de Israel abraza el judaísmo en su mayor rama ultraortodoxa y no acepta o no ha aceptado a Jesús como Mesías. O sea, tratar de poner, vamos a decir, este condicionante desde una óptica cristiana, creo que no sería lo más factible porque nuestro debate era acerca de que si Dios estaba con el Estado moderno de Israel a la luz de las Escrituras, a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Quiero darle a entender a todos ustedes, mis amados, que Dios ha estado con este pueblo, estará y va a estar por siempre. El momento de ser ellos salvos en su totalidad llegará. Lamentamos que la mayor parte de ellos no hayan aceptado a Jesús como Mesías, pero lo que estamos viendo y lo que estábamos debatiendo era si Dios estaba con este Estado moderno y si tenía asidero bíblico, cosa que traté de demostrarle a la luz de la historia, a la luz de la Biblia y a la luz de la época moderna que nosotros vivimos. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos por Israel. No ha rechazado Dios todavía a Israel y la iglesia tiene que entender que son dos facetas diferentes. Una es la iglesia y otra Israel. Le decimos a la audiencia que yo gozo de mi mayor respeto y admiración hacia Israel. Pasa que estábamos en un debate de ideas, vamos a decir, diferentes, pero nada personal. Es mi amigo, es mi hermano y estamos aquí para ayudarnos uno con el otro. Le bendiga el Señor, paz sea sobre Israel.